Continuamos con La Noche. Llegó un grupo de expertos con un veneno y están preparados para venir a Venezuela a inocularme el veneno a mí. En sus más de 4 años en el poder son incontables las denuncias de conspiraciones contra la estabilidad del país y su propia vida que tiene en su haber el presidente Nicolás Maduro. Porque ellos tienen planes para eliminarme físicamente. Esos planes los dirigen desde Miami y Estados Unidos Roger Noriega y Otto Reis. Desde planes para envenenar los gestados en Estados Unidos, pasando por supuestos sicarios colombianos, hasta el ya famoso pero hasta ahora irreal eje del mal, como él mismo lo bautizó, han sido teorías constantes de Maduro. Han hecho un eje Madrid, Bogotá, Miami para conspirar contra nuestra patria. Parece un estilo heredado de su antecesor y mentor político Hugo Chávez, quien en sus 14 años al frente del país habló en innumerables ocasiones de planes de magnicidio, intentos de golpe de Estado y otras supuestas maniobras desestabilizadoras. Si a mí me llega a pasar algo, hago responsable al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. En los últimos 4 meses el chavismo parece haberse atrincherado no solo en sus teorías de conspiración, sino también en un discurso antiimperialista. Los más recientes señalamientos los hizo el canciller venezolano Samuel Moncada, quien, fiel al estilo del mandatario, acusó a la CIA de trabajar con Colombia y México para derrocar al gobierno de Venezuela. Moncada argumentó su acusación con un video en el que se ve al director de la CIA, Mike Pompeo, declararse muy optimista de que puede haber una transición en Venezuela. Estamos muy esperanzados de que en Venezuela se pueda producir una transición y nuestro trabajo como institución esté centrado en entender lo mejor posible la dinámica del país. Poco después de que el mensaje se difundiera en las redes sociales, el gobierno colombiano se manifestó sobre la declaración de Moncada mediante una nota oficial. Colombia es un país respetuoso de los principios rectores del sistema internacional y del Estado de Derecho, y en este contexto basa su política exterior y sus acciones en el cuidadoso respeto de estos principios del derecho internacional. Colombia jamás ha sido un país intervencionista y negamos la existencia de cualquier acción o gestión que intente injerir en Venezuela. Lo propio hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que señaló que este es un Estado respetuoso del derecho internacional y que no trabaja con ningún país en detrimento de otro. Sin embargo, el presidente venezolano respaldó la tesis de su canciller e insistió en el supuesto complot. Él se siente el jefe. Y el jefe dice la verdad. Y los borregos gobiernos de México y Colombia quedaron desnudos frente a la verdad. A pesar de que la oposición asegura que acusaciones de este tipo son cortinas de humo, hay quienes creen que la historia dice lo contrario. Por ejemplo, entre las décadas de los 60s y 80s, en Sudamérica se impuso la doctrina de la seguridad nacional, que consistía en promover a los militares para que vía golpe de Estado se tomaran el poder y así evitar el comunismo en la región. Dicha doctrina tuvo el aval de los gobiernos estadounidenses de ese entonces. Además, en diciembre de 1989, Estados Unidos invadió Panamá con más de 27.000 tropas. La operación duró poco más de un mes, dando lugar a la caída del dictador Manuel Antonio Noriega, a quien capturaron bajo señalamientos de narcotráfico. Como la verdad del pueblo panameño. Vamos inmediatamente a Caracas, Venezuela. Integramos a Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. Es politólogo y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido al programa de la noche. Y la primera pregunta que le quiero hacer, señor Maldonado, es precisamente sobre estas declaraciones que ha venido emitiendo Nicolás Maduro en los últimos días. ¿Usted cree que cuando él habla de estos supuestos ataques que se están planeando en contra del régimen, en contra del gobierno de Nicolás Maduro, él asegura que provienen de un eje ahora entre Estados Unidos, conformado entre Estados Unidos, México y Colombia? ¿Son estas cortinas de humo o realmente usted cree que realmente existe alguna posibilidad de que haya algún tipo de intervención internacional para que sea solucionada la crisis que enfrenta Venezuela? Muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Mira, yo lo que creo es que hay muchísima preocupación en el continente porque Venezuela, que era un país líder en democracia, se ha venido convirtiendo en los últimos 20 años en un país líder en autoritarismo, en mala intervención, en pésima vecindad y en el uso de un lenguaje escatológico que no ayuda. También entiendo que los países vecinos
y de todo el hemisferio están buscándole salidas a unas circunstancias de hecho que ha planteado el gobierno. Un gobierno que no respeta la Constitución, un gobierno que está al margen de la legalidad, pero sobre todo un gobierno que reprime, que castiga, que persigue, que desconoce a la Asamblea Nacional, un gobierno violador, por lo tanto, de los derechos humanos. Y yo me imagino que en relación de la reciprocidad mínima en términos de democracia, todos los países deben estar muy preocupados, porque esto puede extenderse como una plaga y puede castigar a los venezolanos a muchísimos años de silencio totalitario. Y eso no lo quiere nadie, eso no lo queremos los venezolanos y eso no lo quiere nadie en el continente. Por demás, los venezolanos agradecemos la preocupación continental, los buenos oficios, los intentos que se hacen por hacer entrar en razón al gobierno y bueno, y todo lo que se pueda plantear para darle un frenazo a esta circunstancia terrible de un gobierno que a través de un fraude constituyente quiere eliminar todo derecho, toda garantía y quiere fundar en Venezuela, al norte de América del Sur, un país comunista. Señor Freddy Gutiérrez, ¿usted qué opina de este punto? No solamente de las declaraciones que ha emitido Nicolás Maduro, que ya han tenido una respuesta bastante enérgica por parte de la diplomacia de Colombia y también de la diplomacia de México, sino también de esa gran posibilidad que quizás no es una pregunta políticamente correcta, pero muchos se preguntan si realmente un país externo, por ejemplo como los Estados Unidos, podría llegar a hacer algún tipo de intervención en Venezuela. ¿Usted cree eso probable? Yo espero que no. Yo, por supuesto, conozco la historia del continente, qué sucedió con Jacobo Arbenz en Guatemala, qué sucedió con Camaño Deño en República Dominicana, o qué sucedió en Grenada con Bishop, o qué sucedió en Panamá. Todas son cosas muy tristes, muy dolorosas. El siglo XXI nos plantea situaciones muy distintas, muy diferentes, que son acogidas por el mundo o son condenadas por el mundo. El problema venezolano, habría que decir que está en Venezuela, se desarrolla en Venezuela y desafortunadamente ha sido la incapacidad de sus gobernantes lo que ha provocado una situación de crítica y condena a la administración del Estado. Me estoy refiriendo a una crisis muy grave de alimentación, que significa desnutrición infantil, que significa que los hospitales de niños nuestros están infradotados, que no se tiene sutura, que los hospitales nuestros de adultos desafortunadamente no se tiene los medicamentos necesarios para las personas que van a pedir auxilio, cooperación para recuperar la salud. Y por supuesto, en una situación dramática, en un país que tiene petróleo y que tiene gas, la mayoría de los venezolanos están viviendo una crisis por el gas doméstico. Todo eso es lo que puede provocar una situación muy explosiva a nivel popular y a nivel social. De hecho, se está dando, y no sería extraño, que otras capas de la sociedad vayan incorporándose para arremeter contra una administración del Estado que no satisface, no presenta las condiciones para resolver ingentes problemas de ciudadanos comunes. Líder opositora María Corina Machado, ¿cuál es su opinión? Pero es que esto no es nada nuevo. Tienen 2 décadas diciendo eso, culpando de imperialistas a cada venezolano que se levanta a defender sus derechos, sea un periodista o sea el propio cardenal. Es decir, este régimen no es, digamos, original en las acusaciones que está realizando, pero además es de un cinismo infinito, porque ¿quién se le ocurre hablar de injerencia cuando tenemos las mafias del narcotráfico que han penetrado el corazón de Venezuela? Tenemos el régimen cubano y sus operadores manejando nuestros organismos de inteligencia, de registros, de notaría y incluso la propia Fuerza Armada, y están el narcotráfico y la guerrilla que viene desde Colombia en el corazón de Venezuela y operando libremente en nuestro territorio. Entonces, si existe un régimen en la historia de Venezuela que no tiene autoridad para hablar sobre intervención extranjera, es precisamente este régimen que le ha abierto las puertas de nuestro país a todas las mafias del crimen organizado internacional. Diputada María Corina Machado, le agradecemos el tiempo. Vamos a estar al tanto de lo que suceda esta semana
con todas las acciones, los planes y por supuesto los eventos que tiene programada la oposición durante toda esta semana de cara a seguir haciendo ese contrapeso político y esa exigencia que han venido haciendo en las calles de manera ininterrumpida en los últimos 116 días, pidiéndole al régimen de Nicolás Maduro no solamente que desista de esta constitución, sino que convoque elecciones libres y democráticas. Exdiputada María Corina, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por estar tan cerca de Venezuela en esta hora. Señor Freddy Gutiérrez, abogado constitucionalista, gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa La Noche. Gracias a ustedes y muy buenas noches a Colombia, a quien tanto quiero. Vamos a hacer una última pausa comercial. Cuando regresemos, en el último bloque continuaremos esta entrevista con Víctor Maldonado, quien es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. Vamos a estar hablando con él precisamente de esa huelga de 48 horas que estarán realizando el día miércoles y jueves diferentes sectores en Venezuela. Nuevamente el país bolivariano se paralizará con un único objetivo: pedirle a Nicolás Maduro que desista de esta constituyente, una asamblea que pretende reformar la constitución actual de Venezuela y crear una nueva. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.